Amén. Amén y gracias a Dios, hermana Marta León. Muy buena tarde para todos nuevamente y bienvenidos a el tema número 7 o la lección número 7 de esta capacitación para líderes de casas de fe. Bienvenidos todos. Vamos a echar una repasadita a lo que hasta el momento hemos visto, solamente los títulos. El tema número 1 se llamó Fundamentos de las casas de fe parte 1. Tema número 2, fundamentos de las casas de fe, parte 2. Recuerde usted que el fundamento es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. El tema número 3 se llamó ¿qué es y cómo formar una casa de fe efectiva? El tema número 4, evangelización, discipulado y servicio a través de las casas de fe. El tema número 5, compañerismo y adoración a través de las casas de fe. El tema número 6, cómo iniciar un ministerio de casas de fe. Vimos la diferencia entre una iglesia con células y una iglesia celular. Y lo que realmente tenía la iglesia primitiva era una iglesia celular. Lo que realmente había en Hechos de los Apóstoles era una iglesia celular, una iglesia que dependía para toda su operación de las células, de las reuniones en las casas. Lo vimos en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 42, y lo vimos en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 20, donde dice que todos los días en el templo o públicamente y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar al Señor Jesucristo. Bienvenidos al tema número 7. Recuerde que son 8 temas en total. Eso quiere decir que el lunes cerramos esta capacitación. El tema número 7 se llama Liderazgo saludable, clave del éxito. ¿Cómo se llama? Liderazgo saludable, clave del éxito. Es el título que tiene que estar en su cuaderno, en su agenda, usted que está tomando nota. Todos deberíamos estar tomando nota, por favor. Liderazgo saludable, clave del éxito. Este es el tema número 7. Bueno, de entrada, ¿concuerda usted con el argumento que dice que una célula depende de la salud de su líder? ¿Una célula depende de la espiritualidad de su líder? ¿Una célula depende de la madurez de su líder? ¿Qué dice usted? Una célula, el funcionamiento de una célula, el funcionamiento de una casa de fe depende de que el líder esté bien, de que el líder sea maduro, de que el líder sea un hombre próspero en el espíritu, de que el líder sea un hombre adulto en las cosas de Dios, que se ocupe en las cosas del espíritu, que sea un hombre santificado o una mujer santificada. La célula depende del líder. El líder tiene que estar en una relación o en una comunión especial con el Señor si quiere que esa célula, si quiere que esa casa de fe progrese, avance, es o no es. A ver quién concuerda de manera inicial con el argumento. ¿Quién concuerda? Pues concuerda Natalia, concuerda Tatiana, concuerda María Sánchez, Marta Poveda, Gloria, concuerda Magnori. Ok, muy bien. Ese es el argumento inicial y ahora vamos al desarrollo del argumento. El Señor mismo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, ubíquese ahí, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Bien, a partir del versículo 17, Juan 17, 17, es muy fácil llegar. Juan capítulo 17, versículo 17. Me avisa cuando ya, por favor, gracias. Ya, ok. Evangelio según San Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Regálame usted el título que encuentra sobre el versículo 1 de ese capítulo. ¿Cuál es el título que encuentra sobre el versículo 1 de ese capítulo 17 de Juan? Escriba ahí el título, por favor, o dígame el título. De alguna manera, hágame llegar su respuesta. Gracias. ¿Qué dice? Jesús ora por sus discípulos. Muy bien. Excelente. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, el Señor Jesucristo está orando por sus discípulos. En todo el capítulo, el Señor ora por sus discípulos. ¿Por qué está orando en Juan capítulo 17 por los discípulos? Bueno, ya pasó por Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, Juan capítulo 16.
en donde el Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos que Él se iba. Es decir, que lo iban a matar, que iba a resucitar y que iba a ascender a los cielos. Que no los iba a dejar huérfanos, que les iba a enviar el Consolador, que es el Espíritu Santo. Tristeza llenó el corazón de los discípulos, dice la Biblia. Cuando la tristeza ha invadido el corazón de los discípulos, la Biblia es clara al decir, eso es el libro de Santiago, que si hay alguno triste, ¿qué tiene que hacer? Si hay alguno triste entre nosotros, si hay alguno acongojado entre nosotros, si hay alguno melancólico entre nosotros, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer, según Santiago, es orar. Muy bien. Si hay alguno triste entre nosotros, pues haga oración. Si hay alguno alegre, pues cante alabanzas, ¿no? Orar. Cuando uno no tiene ni siquiera fuerzas para orar, qué bueno es cuando otro ora por uno. ¿Sí? Aquí el Señor en Juan capítulo 17 está demostrando precisamente eso. El Señor está demostrando esa capacidad de liderazgo que tiene cuando ve a sus discípulos llenos de tristeza, invadidos por la tristeza, invadidos por ese sentimiento de nos va a dejar solos, ahora qué va a hacer de nuestra vida, pues entonces yo como líder tengo que hacer algo por ellos. ¿Qué tengo que hacer por ellos? Pues si ya les prediqué en el capítulo 14, ya les prediqué en el capítulo 15, ya les prediqué en el capítulo 16, quiere decir que cuando yo veo a una de las ovejas que el Señor ha puesto bajo mi liderazgo en tristeza o en situación de necesidad, yo tengo que ir a darle palabra, pero no es solamente darle palabra, porque viene Juan capítulo 17, yo también tengo que entrar a orar por esa persona. Y el Señor oró, su oración no aparece en un solo versículo, su oración aparece en 26 versículos. Todo el capítulo 17 el Señor está orando. Y está orando muy puntualmente por la vida de esos discípulos. De cada uno de esos discípulos el Señor está orando. ¿De qué estamos hablando hoy? Estamos hablando de un liderazgo saludable como la clave del éxito en las células. O el liderazgo saludable como la clave del éxito en las casas de fe. El líder tiene que estar capacitado para ocuparse hasta donde sea correcto y diplomático, ocuparse de la vida de esas ovejitas, de esos corderitos que el Señor pone bajo su cuidado, bajo su administración, bajo su liderazgo. De ese cuidado que el líder le dé a sus ovejas depende, aparte de que está mostrando la calidad de líder que es, depende el éxito, depende el crecimiento, depende el progreso de esas ovejas y de esos corderitos. En el versículo 17 de Juan capítulo 17, el Señor llega a una parte en donde le está pidiendo al Padre por los discípulos y le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Padre, santifica a estos discípulos. Padre, santifica a estas ovejas. Padre, santifica a estos corderos. ¿Por qué tiene que orar por santificación para las ovejas? ¿Por qué tiene que orar por santificación para los corderos? Porque dijo en el versículo 15 y en el versículo 16, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Sí, no es un mundano, pero sigue viviendo en el mundo. Es que la ovejita que usted va a liderar o que va a pastorear o a la que le va a predicar o por la que usted va a orar en esa célula, entendámoslo, no es perfecta. Tiene cualquier cosa menos perfección. Está llena de todo lo que quiera menos de perfección. Está llena de todo lo que quiera menos de madurez. Está llena de todo lo que quiera menos de espiritualidad. Porque es que uno escucha a muchos líderes quejarse precisamente de eso. De las personas que asisten a su célula. De las personas que se congregan ese lunes, ese martes, ese miércoles, el día de la semana que sea. De las personas que vienen, vino, no vino. Mire, si viene, no viene. Si viene, no viene. Si es intermitente, quiere decir que no está firme en las cosas de Dios. No está firme en los caminos de Dios. Usted tiene que tratar con personas que no están firmes con Dios. Usted va a tener que tratar con personas que son ambivalentes. Usted va a tener que tratar con personas que necesitan liberación, que traen el corazón lleno de odio, quizás, de rencor, quizás. Personas que están llenas de enemistades, quizás. Personas que están llenas de obras de la carne, personas que están llenas de pecados, de iniquidades, de maldiciones, y hasta personas que están llenas de demonios. Acuérdense que el Señor Jesucristo cuando iba a las sinagogas era cuando encontraba a los mayores endemoniados. Endemoniados en una iglesia, sí, habían.
Cuando Cristo visitaba las congregaciones de los judíos, estaban llenas de endemoniados. Es con esa clase de personas que usted y yo vamos a tener que tratar en las células. Y como esa es la característica de las personas con las que vamos a tener que tratar en las células, pues entonces el líder, dígame, qué tan capacitado, qué tan habilitado por el Señor debe estar. No puede ser que sea igual de carnal a aquellos carnales, no puede ser que sea igual de inmaduro a ellos, no puede ser que sea igual de reactivo a ellos, no puede ser que sea igual de ambivalente, no puede ser que sea igual de amargado, igual de frágil, igual de débil. Espero lo que estoy diciendo, haciendo uso de muchas palabras, esté quedando claro en la cabeza de todos. Yo como líder de célula tengo que ser completamente diferente a ellos. Que ellos sean como sean, que ellos sean como quieran. Si el Señor los está sentando ahí en esa célula es para que a través de mi liderazgo sus vidas sean cambiadas. Si yo quiero que el Señor me siente ahí a perfectos, que nunca pecan, que nunca dicen mentiras, que nunca fallan, que nunca faltan, que nunca son impuntuales, que nunca salen con las suyas, que nunca entablan o desarrollan una conversación mundana, carnal en medio de la célula. ¿Pero qué es esto? Esto es un espacio para predicar la palabra. ¿Por qué esa persona habló de eso? ¿Por qué charló de eso? Pues porque eso es lo que tiene en la cabeza. De la abundancia del corazón habla la boca. Y como de la abundancia del corazón habla la boca, ¿yo qué quiero si mire de dónde vienen? Vienen del mundo. ¿Yo qué quiero si mire de dónde vienen? Vienen del reino de las tinieblas y el Señor me los está sentando ahí. ¿Y los está sentando ahí para qué? Para que yo crezca en mi liderazgo, para que mi vida sea transformada, para que mi vida sea bendecida, porque mi vida es bendecida cuando yo me encargo de predicarle a alguien y de orar por ese alguien, pero al mismo tiempo, para que a través de mi liderazgo, y mi liderazgo tiene que ser lo más eficaz posible, para que a través de mi liderazgo la vida de ellos sea, Juan 17:17, sea santificada, sea limpiada, sea descontaminada. Eso es. Vuelvo y reitero que si yo como líder de célula espero que los que se me sienten ahí sean todos perfectos, o sea, no estoy entendiendo cuál es la tarea. Porque la Biblia dice, vaya por todo el mundo y predique el evangelio a toda criatura. La mayoría de los que se me van a sentar en esa célula ni siquiera son hijos de Dios, son criaturas. ¿Y cómo piensa una criatura? O sea, ¿cómo piensa uno que está muerto en delitos y pecados según Efesios 2:1? Pues piensa como un muerto en delitos y pecados. Piensa en términos pecaminosos, piensa en términos de mundo, piensa en términos seculares. Eso es. Llegó tarde, llegó los últimos 5 minutos y en mi cabeza venía los últimos 5 minutos ya que vino. Yo no puedo pensar como un mundano. Porque quiere decir que estaba abrazado por el mismo Satanás. Estaba en las garras del diablo, ¿sí? Por la misericordia de Dios logró soltarse y se sentó 5 minutos. A ver, como líder capacitado de célula, ¿qué puede hacer usted en 5 minutos? Ya ha predicado 40, 45, 50, los demás han estado juiciosos, ese llegó tarde, sí, es un desjuiciado, sí, es un impuntual, sí, es uno que no cumple ni años, quizás, sí, así hay muchos, cristianos y no cristianos, pero se le sentó 5 minutos, se le sentó 10 minutos, a ver, muestre la capacidad, muestre la habilidad. Necesitamos paciencia, ¿qué tanta? Necesitamos la capacidad de soportar a los demás en amor, ¿qué tanta capacidad? Necesitamos nosotros misericordia, ¿qué tanta misericordia? Necesitamos compasión, ¿qué tanta compasión? Necesitamos estar sin afanes en un mundo lleno de afanes, ¿qué tanta accesibilidad? ¿Qué tan abierto debe estar mi corazón para esa persona que tras del hecho de que llegó tarde me dice, ay, ¿será que cuando acabe la reunión usted y yo podemos hablar? Que es que tengo problemas, me gustaría hablar con usted y usted. Eso quiere decir otra hora más de mi tiempo. Eso quiere decir hora y media o 2 horas más de mi tiempo. Escuchando al que llegó impuntual, a mis ojos no es digno de que yo lo escuche, pero ojo, tenemos que bajarnos de allá. ¿Qué tanta humildad, qué tanta sencillez, qué tanta mansedumbre necesitamos nosotros como líderes de célula? Pues es que muchos prefieren seguir siendo ovejas, solamente ovejas. Porque la oveja solamente bala, es el sonido de la oveja, y van y lo atienden, van y le dan palabra, van y oran por él, van y lo visitan en la casa. Si está enfermito, le imponen las manos y oran por él. Si está emproblemado, pues todo el mundo ora por su necesidad o todo el mundo lucha para ver cómo se le suple la necesidad, cómo se le ayuda. Algunos prefieren seguir siendo ovejas cuando ven, cuando examinan el panorama, pero el Señor nos mandó
no solamente a que seamos ovejas, sino a que seamos pastores de ovejas. Nos llamó no solamente a que seamos peces, sino a que seamos pescadores de hombres. Ahí es cuando el pez se convierte en un pescador y cuando la oveja se convierte en alguien que apacienta a los demás. En la primera fase de mi vida soy oveja, pero tengo que crecer. ¿Y cómo se manifiesta ese crecimiento? Pues cuando la oveja está apacentando a otras ovejas, está pastoreando a otras ovejas. En la primera fase de mi crecimiento espiritual yo soy un pez. Sí, alguien me sacó del agua de este mundo, del agua contaminada de este mundo. Pero con el pasar del tiempo el pez se convierte en un pescador de hombres. Y va y se mete a ese mundo no para mundanalizarse, sino para rescatar al perdido. Esto es crecimiento espiritual. Crecimiento. No es que antes venían 10, después 5, después 2, y después me quedé con uno. Y yo la verdad por uno, ¿cómo así que la verdad por uno no? Por uno no. Y el Señor deja 99 y se va por uno no. Y el Señor habló por una que era la samaritana, pero yo digo por uno no. Y el Señor habló con Zaqueo, por uno, se bajó, por uno, que hizo bajar de ese árbol y se fue con él, por uno. El Señor habló con Nicodemo, uno. El Señor se detuvo por Bartimeo, uno. Y usted siga y siga echándole cabeza y se va a dar cuenta que el Señor siempre atendió, así fuera, a uno y recorrió largas distancias por uno. El Señor atravesó todo un desierto. El Señor atravesó una provincia, un río y otra provincia para ir a buscar a uno, el endemoniado gadareno. Alguien que ni lo estaba buscando, porque estaba cautivo por una legión de demonios allá en un cementerio, y el Señor fue y lo buscó. Atendió a una, la mujer sirofenicia, que tenía a su hija gravemente atormentada por un demonio. El Señor no le sacaba el cuerpo a uno. Con eso nos demostró su capacidad como líder. Porque la capacidad como líder se demuestra cuando hay muchos, se requiere una capacidad especial, pero también cuando hay uno solo, se requiere una capacidad especial. ¿Y qué? Si Dios quisiera formarme, si Dios quisiera madurarme, si Dios quisiera a mí capacitarme, dándome una oveja a la cual yo tengo que pastorear, alimentar con la palabra, darle a beber con la oración, ministrarla durante semanas, uno solo, durante meses, uno solo, durante años, uno solo. ¿Usted estaría dispuesto a hacerlo? Acordándose de la promesa que dice que el que en lo poco ha sido fiel, uno, en lo mucho Dios lo pondrá, 2, 3, 10, 20, 30, 300, 1500, 2000, pero uno. ¿Quién de los que están aquí estaría dispuesto a pagar el precio por un liderazgo efectivo si el precio a pagar fuese pastorear a uno solo durante X cantidad de tiempo? Durante incógnita cantidad de tiempo. No se sabe, eso lo define Dios, eso lo define el Señor. Pero ¿quién estaría dispuesto a hacerlo? ¿Cuánta disciplina se requiere para esto? ¿Cuánta autodisciplina se requiere para esto? Buena pregunta, ¿cierto? Por eso el Señor en Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Santifícalos, Padre. ¿Por qué santifícalos, Señor? Porque están en el mundo. Porque están en el mundo y tienden a contaminarse con el mundo, tienden a volverse mundanos, a volverse seculares, a que las cosas del mundo se les pegue. Por eso, santifícalos en tu verdad. Yo le digo a las ovejas, pues es que usted ni se santifica, pero yo estoy orando al Padre para que el Padre los santifique, para que los santifique en la verdad, para que los santifique en la palabra de Dios. Es que qué bueno es exigirle a la oveja que haga, pero yo no oro por la oveja. Qué bueno es exigirle a la oveja que cambie, pero yo no oro por el cambio de esa oveja. Estamos hablando con líderes, ¿cierto? Y son temas de líderes. Por eso el tono, por eso la temática, porque estamos hablando no con ovejas. La oveja es hipersensible, el líder se supone que no. El pez es hipersensible, el pescador se supone que no. Estamos hablando en este momento con pastores y con pescadores. Estamos hablando con gente que apacienta gente, con gente que cuida gente, con gente que le da palabra a otra gente, con gente que ora y ministra por otra gente. A esa gente me estoy dirigiendo yo en esta noche. Cristo ora por sus discípulos y le pide al Padre, santifícalos.
Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mire, Él los ganó, los formó, los discipuló y ya los había enviado. Ya los había comisionado. Recuerde la comisión. ¿Se acuerda que la vimos? Hay una comisión en Mateo, hay una comisión en Marcos, hay una comisión en Lucas, hay una comisión en Juan y hay una comisión en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y la comisión tiene que ver con esperar, la comisión tiene que ver con el poder del Espíritu Santo, la comisión tiene que ver con ir a evangelizar, la comisión tiene que ver con ir a discipular. No es solamente evangelizarlo y ganarlo, hay que seguirlo formando. Yo no puedo abortar la misión. Muchas veces lo hacemos. No, yo ya le prediqué. Si no quiere, ¿cómo así que si no quiere? No, porque es que esto es una tarea que va desde la cuna hasta la tumba. Desde la cuna hasta la tumba. Sí, desde la cuna espiritual hasta cuando ya no esté en este plano. Si me voy yo primero, nada que hacer. Pero mientras que yo no me vaya primero, yo tengo que estar pendiente de lo que engendré en mis prisiones, como lo dice el apóstol Pablo. Pendiente de lo que parí espiritualmente hablando. Cuando Pablo llama a Timoteo hijo, cuando Pablo llama a Tito hijo, quiere decir que lo engendró. Quiere decir al mismo tiempo, texto que aparece en la Sagrada Escritura, palabra, término que aparece en la Biblia, lo parió espiritualmente. Pues yo no puedo, a lo que yo parí o a lo que yo engendré, abandonarlo, dejarlo. No lo puedo hacer. Tengo que evangelizarlo, formarlo, disipularlo y verlo cómo hace, verlo cómo crece. Es el mismo concepto, exactamente lo mismo que hizo Lucas. Lucas, el médico amado, el compañero ministerial del apóstol Pablo. Era el varón de la visión del varón macedonio. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Lucas, ganado y formado por el apóstol Pablo, escribe 2 libros. El primer libro, el Evangelio según San Lucas. El segundo libro, Hechos de los Apóstoles. Los 2 libros comienzan con una dedicatoria. Y la dedicatoria es al mismo individuo. ¿A quién le dedica Lucas el Evangelio y a quién le dedica Lucas Hechos de los Apóstoles? Usted lo sabe, ¿cierto? Responda, colóqueme el nombre de esa persona ahí en el chat, por favor. Porque los 2 libros van dirigidos, y uno pensaría, no, estos libros se escribieron para que los lea mucha gente. Realmente no. Esos libros se escribieron para que los leyera una sola persona. ¿Cómo se llama la persona? Bueno, tenemos aquí a 20 y pico personas conectadas, entonces esperamos la respuesta. Gracias, hermano Rubelio. ¿Cómo se llama esa persona? Se llama Teófilo. Lucas escribió su evangelio. 24 capítulos dirigidos a Teófilo. Y Lucas escribió Hechos de los Apóstoles. 28 capítulos dirigidos a Teófilo. Todo ese tiempo, escribiendo, investigando, indagando, recopilando datos, colocando las cosas en orden para dirigir los 2 textos a un solo individuo. Y los 2 textos, el Evangelio y el libro de Hechos, les llegaron a Teófilo. Y es gracias a esa unión en conjunto entre Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, que fue quien lo escribió, y Teófilo, que fue quien recibió el texto y lo publicó, porque fue realmente Teófilo el que lo publicó. Es gracias a ese trabajo en conjunto que hoy usted y yo tenemos dentro de la Biblia el Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles. Quiere decir, si no hubiese existido, si Lucas no hubiese hecho la tarea, no tendríamos el Evangelio de Lucas y no tendríamos Hechos de los Apóstoles. Pero si Teófilo no hubiese hecho la tarea, no tendríamos el Evangelio de Lucas y no tendríamos Hechos de los Apóstoles. Ahora, ¿cuál fue la tarea de Lucas? La tarea de Lucas fue concentrarse en un solo individuo. ¿Cómo le parece? Este argumento para el que todavía dice, no, pero es que por uno solo no. O sea, una célula con uno no. Arrancar con uno, no, no se puede arrancar con uno. ¿Cómo que no se puede arrancar con uno? Lucas se concentró en una persona durante mucho tiempo. Lo consideraba un hombre excelente, excelentísimo Teófilo, y asimismo él escribió.
Porque cuando yo considero, y eso es llamar las cosas que no son como si fuesen, imaginarse las cosas que no son como si fuesen, los que están sentando en mis células, entonces no son mundanos, entonces no son los peores impíos, entonces no son los más impuntuales, sino que yo los veo como personas excelentes. Y si son excelentes, eso me va a mover a mí. ¿A qué? A hacer oraciones excelentes por ellos, a hacer ayunos excelentes por ellos, a predicarles de manera excelente, a manejar puntualidad. ¿Cómo hago para que sean puntuales? De ejemplo usted. ¿Cómo hago para que siempre lleguen a tiempo? De ejemplo usted. ¿Cómo hago para que enderecen su vida? De ejemplo usted. Eso es lo que dice Juan 17:19. Preste atención a lo que dice. Y por ellos, está hablando los discípulos, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Se acuerda que en el versículo 17 Cristo está pidiéndole al Padre, Padre, santifícalos? Y en el versículo 19 dice, por ellos yo me santifico a mí mismo. Porque si yo quiero que ellos sean santificados, pues que vean en mi santidad, o si no, ¿cómo? Pues que si yo quiero que ellos sean disciplinados, pues que vean en mi disciplina, o si no, ¿cómo? Pues si yo quiero que ellos se tornen llenos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, pues que ellos vean en mí el fruto del Espíritu Santo. O si no, ¿cómo? ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, dése cuenta que las ovejas, los peces, las personas se van transformando en aquello que ven en su líder, en aquello que ven en la persona que les predica y en la persona que oran por ellos. Terminan transformándose en eso. La Biblia lo dice, como es el sacerdote, así será el pueblo. Eso es Oseas capítulo 4. Como es el sacerdote, así es el pueblo. Como es el pastor de la iglesia, pues así son las ovejas. Qué gran responsabilidad eso de ser pastor de una iglesia. Qué gran responsabilidad, porque esa gente termina convertida en lo mismo que yo soy. Esa gente termina transformada en lo mismo que yo manifiesto, en lo mismo que yo muestro. De modo que si yo soy bien indisciplinado, bien descabezado, bien impuntual, bien desordenado en las cosas de Dios, bien carnal, pues ellos se van a transformar en eso. Ellos van a creer que eso está bueno, que eso está bien, y lo van a terminar imitando, emulando. No solamente pasa en la congregación, culto general de domingo, también pasa en las células. Así como es el sacerdote, es el pueblo. Sacerdote es, no sé, el predicador es lleno de gracia, saluda a todo el mundo, habla con todo el mundo, es abierto, es cordial, es expresivo. Pues así mismo la gente termina convirtiéndose en eso. Pero si el que predica es un ogro, es un amargado, no saluda a nadie, no se despide de nadie, es un déspota, es un orgulloso completo, pues ¿qué quiere? Yo no puedo exigirle a la gente algo que yo mismo no estoy dando. Y yo no puedo exigirle a la gente que muestre algo que ellos no ven en mí. Recuerde, Juan 17:19, por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Para qué? Para que también ellos sean santificados en la verdad. Porque lo que van a ver en mí, ellos terminan convertidos en eso. Hasta el momento, ¿cómo le parece el argumento? ¿Por qué es necesario que el líder sea saludable? ¿Y por qué llamamos al liderazgo saludable la clave del éxito? Porque más allá de lo que diga en la predicación o más allá de lo que diga en la oración, es lo que muestre en el progreso de su vida espiritual. Es lo que muestra en su espiritualidad. La conducta, el comportamiento. Aquí habla de santificar, la santidad. Santidad no quiere decir amargado. Santidad no quiere decir que no salude. Santidad no quiere decir que no se despida. Santidad no quiere decir que tenga cara de puño por donde va. No. Santificación quiere decir apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del mal, no de la gente. Nuestro Señor Jesucristo andaba apartado del pecado, pero nunca se apartó del pecador. Acuérdese que fue y comió con Mateo, comió con los publicanos, comió con los pecadores. El Señor charló con las prostitutas. El Señor charló con la mujer adúltera. El Señor habló con los impíos. O sea, el Señor Jesucristo sabía entablar conversaciones con los pecadores sin caer en sus pecados. Eso es ser un excelente líder. Liderazgo saludable, la clave del éxito. No solamente el Señor lo mostró, sino que, mire, siempre y en todos los casos en la Biblia, cuando tocaba escoger a alguien para un cargo en la iglesia, o tocaba escoger a alguien para darle un cargo fijo,
y esto yo lo quiero recalcar, un cargo fijo, un liderazgo fijo. No estamos hablando de hacer pinitos. Espero me entienda. Porque si se trata de hacer pinitos, pues es que es obligatorio darle a la gente el espacio para que pueda hacer algo para el Señor Jesucristo. O si no, ¿cómo los formamos como discípulos? Esperamos a que sean 100% santos para darle la oportunidad de que hagan algo en la iglesia. No, entonces nunca harán nada en la iglesia. Porque cuando una persona será 100% santo mientras que esté aquí en la tierra. Esperamos que sea 100% perfecto para darle oportunidad en la congregación para que haga algo. Entonces nunca le daremos oportunidad. ¿Por qué? Porque ¿cuándo será 100% perfecto? Nunca. Aquí no estamos hablando de hacer pinitos. ¿Cómo así pinitos? Pinitos es darle una oportunidad de vez en cuando. Eso es hacer pinitos. Darle una oportunidad de vez en cuando a la persona, ¿sí? Para que haga algo para el Señor y poco a poco se vaya contagiando y poco a poco se vaya involucrando y poco a poco le vaya buscando así. Poco a poco se va dando cuenta de que su vida está en pecado y de que necesita cambiar y necesita ser santificada. Eso debe ser característica de toda iglesia. Eso debe ser característica de toda congregación. Toda congregación debe darle la oportunidad a todo el mundo. ¿Cargos fijos en la iglesia? ¿Liderazgos fijos? No, señor. No, señora. Estamos hablando de pinitos. ¿Quién me lo está entendiendo? Estoy hablando de dar la oportunidad de vez en cuando. Dar la oportunidad de manera esporádica a las personas para que hagan algo, para que se sientan útiles en la congregación. Esa es la fase inicial. ¿Quién me lo está entendiendo? Porque no quiero aquí malentendidos de ninguna manera. Yo no estoy hablando de ninguna manera de dar cargos fijos, ¿sí? Fijos a gente impía dentro de la congregación. No estamos hablando de eso. Estamos diciendo es que a la gente hay que irla poco a poco involucrando para que su conciencia se sienta cargada y se vean en la obligación de abandonar el mundo porque quieren, les nació, se produjo en ellos el querer como el hacer ocuparse de las cosas del espíritu. Entonces hay que dar la oportunidad. Hermano, usted me hace el favor y viene mañana. ¿Quiere decir de aquí en adelante yo lo voy a hacer? No, quiere decir mañana lo va a hacer. Hermana, me hace un favor, usted va a dar palabra allá. Uy, de aquí en adelante lo voy a hacer. No, mañana solamente. Y va a dar palabra a esa señora y va a dar palabra a ese señor, esa hermana o ese hermano, o casi hermana, casi hermano, porque es que hay que irlo mirando. La Biblia dice que hay que probarlo. ¿Cómo lo pruebas si no lo pone a hacer algo? Es que es el gran problema del legalismo. El legalismo no le da oportunidad a nadie, porque para el legalismo ninguno es santo. Solamente es santo el ultra mega hiper líder. Y ni siquiera él es santo. Porque si tiene esa mentalidad tan retrógrada, pues entonces nunca le va a dar oportunidad a nadie. Y hay que darle oportunidad. Ahora, si le dio oportunidad y lo hizo mal, pues ya sabe, está probando. Si le dio oportunidad y no, o sea, mire lo que hizo con las cosas de Dios, pues ya sabe entonces que lo tiene que sentar porque está completamente inmaduro. Se ha leído en la Sagrada Escritura, Mateo capítulo 13, que el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Los peces que sirven, pues los dejo para el consumo y los que no sirven, pues se echan de nuevo al mar. Pero usted tiene que sacar toda clase de peces. Tiene que tener tratos con toda clase de personas y tiene que darle oportunidad a todo el mundo. Venga, coja la escobita y haga aquí. Claro. Venga, ayúdeme a subir, ayúdeme a bajar. Venga, vaya e inicie la oración. Yo, sí, inicie. De aquí en adelante yo voy a ser el líder de las intercesiones de la iglesia. No. Usted va a comenzar hoy la oración y yo lo voy a mirar. Y yo lo voy a escuchar. De eso se trata. Esa es la primera fase. Es el empujoncito que necesita. El impulso que necesita la persona. Definitivamente no se dio mañas con eso. Bueno, no se dio mañas. Usted ya comprobó que no se dio mañas y esa persona al mismo tiempo comprobó que no se dio mañas. Pero ¿de qué otra manera usted lo podría comprobar? Dígame. ¿Está esperando que un serafín se le aparezca y se lo diga? No, eso es en la práctica. Eso es en la práctica. El Señor Jesucristo tomó a sus discípulos. Mire, si el Señor Jesucristo, mire, con esto, prepárese. Viene un batazo. Viene un batazo. Este batazo le va a terminar de tumbar el argumento legalista. Porque si el Señor Jesucristo le dio oportunidad de servicio hasta
Judas Iscariote. Acuérdese que Cristo lo mandó a predicar. A Judas, sí. Lo mandó a orar por los enfermos. A Judas, sí. Lo mandó a expulsar demonios. A Judas, sí. Mire, si a Judas le confió la administración del dinero del ministerio, a Judas, sí. Sabiendo Cristo que Judas era el diablo, porque él mismo lo dijo. Sabiendo que Judas era un hijo del diablo. Sabiendo que Judas estaba ahí, era un impío, y con todo y eso le dio la oportunidad para servir, yo creo que el Señor ahí está marcando la pauta y está señalando el camino. ¿Quién lo está entendiendo? No se trata de poner a los Judas en puestos fijos de liderazgo. Se trata de darle a todo el mundo la oportunidad de vez en cuando, la oportunidad esporádica de que haga algo para el servicio a Dios. De eso estamos hablando. Ahora, con el pasar del tiempo, ¿qué ocurre? Pues con el pasar del tiempo, de tanto probar al uno, probar al otro, probar al uno, probar al otro, probar al uno, probar al otro, usted se da cuenta con quién sí cuenta y con quién no cuenta, ¿sí o no? Pero ¿cómo llegó a la conclusión de con quién sí cuenta y con quién no cuenta? Pues porque de manera esporádica usted le dio oportunidad a todo el mundo. ¿Y cuál es el buen pastor? El buen pastor es el que le da oportunidad a todo el mundo, el que a nadie le cierra la puerta, el que por más mala reputación que tenga no le cierra la puerta. El que por más que hablen de ese hermano a las espaldas, el pastor no le cierra la puerta. Le da la oportunidad. Al final quedará, pero el pastor le dio toda la oportunidad. Sí, le dio toda la oportunidad, aunque toda la congregación estaba en contra. Pero no importa, se le dio la oportunidad. ¿La desaprovechó? ¿La desaprovechó? ¿Qué hacemos? ¿La aprovechó? ¡Gloria a Dios! La aprovechó y le cerramos la boca a toda la congregación. Como quiera que sea, lo uno o lo otro. Pero el pastor es el entrenador del equipo. Y si es el entrenador del equipo, pues tiene que poner a calentar a todo el mundo, ¿o no? Y tiene que poner a jugar a todo el mundo, ¿o no? Hay unos que juegan de fijo, ¿sí o no? Que siempre están en la nómina, ¿o no? Que siempre están en la plantilla, ¿o no? Y hay otros a los cuales usted les da los últimos 15 minutos del partido. Eso no es. A otros usted les da los últimos 10, los últimos 5. Miren, un partido de fútbol, la gente se pregunta, el hincha se pregunta, pero ¿cómo lo va a meter 2 minutos, hombre? Lo metió 2 minutos ahí. Lo metió 2 minutos. ¿Y esos 2 minutos qué significan para él? Ese cuartico de hora, ese vaya, comience la oración, ¿qué significa para él? Son 2 minuticos, pero ¿qué significan esos 2 minuticos para él? Ese, mañana trae la palabra, mañana trae la reflexión, mañana se encarga de las 11. Mañana se encarga de la evangelización, se va a parar en la puerta con los volantes. ¿Qué significan esos 2 minuticos para él? Dígame. Mire, yo he tenido personas que se han acercado y me han dicho, gracias por sacarme de mi cocina. Gracias por sacarme de las ollas, de los platos, de los cubiertos, de los trastes. Gracias por haberme dado la oportunidad de servir. Gracias por haberme impulsado y gracias por haberme hecho llegar a la conclusión de que yo puedo ser útil para el reino de los cielos. De que yo en mi casa, claro, soy quien cocina, soy quien barro, soy quien plancha, etcétera. Pero que yo puedo hacer cosas grandes para Jesucristo. Y si no tenemos esta clase de mentalidad, pues lastimosamente hay mucho recurso humano, mucho hermano con todo el potencial que se nos queda inútil sentado en la banca de la iglesia. ¿Es o no es? Y ya hablamos entonces de las oportunidades esporádicas, ¿sí? Ya hablamos entonces de las oportunidades que se le debe dar de vez en cuando a todo el mundo en la iglesia, de vez en cuando, y se van mirando de vez en cuando y uno los va probando. Y ya cuando usted llegó a la conclusión de con quién puede contar, ahí es donde se arman los cargos fijos en la iglesia. Cuando hablamos de cargos fijos, siempre hay requisitos que se tienen que llenar, siempre hay condiciones que se tienen que cumplir. ¿Es o no es? Ahí sí hablamos de condiciones. Uy, pero es que se no tiene las condiciones para... No es que no tiene las condiciones, no es que no tiene nada. Le estoy dando apenas la oportunidad, pero si ya se comprobó que tiene las condiciones, reúne las condiciones, se puede estar pensando más adelante en un cargo fijo. Porque es que las células requieren líderes fijos. Y requiere que esos cargos fijos, líderes fijos, estén acompañados de cargos esporádicos. ¿Sí ve cómo juegan las dos cosas? El líder de célula tiene que ser fijo. Tiene que ser una persona sumamente responsable. Sus características deben ser impresionantes.
pero debe estar rodeado de un equipo. Él cuenta con algunos de ese equipo, cuenta de fijo, y con algunos de ese equipo va a contar de manera esporádica. La próxima vez que usted tenga la tendencia a pensar de que, uy, no, es que no es digno de que se encargue de la oración un día, la intercesión un día, acuérdese que el Señor le entregó la intercesión esporádicamente también a Judas Iscariote y él sabía que era un hijo del diablo y aún así le dio la oportunidad. Ups, duele, ¿cierto? Pero hay que decirlo. Cuando fueron a escoger al sucesor de Judas, hablando de Judas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, por favor, búsquelo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Sí, sí. Que a los pastores nos acusen de cualquier cosa, que nos señalen por cualquier cosa, menos por no darle oportunidad esporádica a las personas en la iglesia. Que después tengamos el argumento para decirle a la gente, pero yo a usted le di la oportunidad, le di la opción, y usted la desaprovechó, ese día no cumplió, ese día ni vino, o lo hizo de cualquier manera, lo hizo a la carrera, y así no se tratan las cosas de Dios. ¿Sí ve? Cuando se fue a escoger el sucesor de Judas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 21, versículo 21. Aprovecha al máximo esto. Nos quedan unos minuticos apenas de este punto número 7 y el lunes ya acabamos la capacitación. Recuerde que aquí está Carolina, que es la encargada de llevar la lista. Ella es la encargada de, después, con la lista en mano, pues vamos a mandar a hacer los certificados, los que comprueban su participación en esta capacitación. Hechos 1 del 21 al 22, dice el versículo 21. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿De qué se habló en el contexto anterior? Pues en el contexto anterior Pedro está diciendo, mire, Judas ya no está con nosotros, ¿cierto? Judas, que estaba con nosotros, ya no está con nosotros porque el tipo pues se suicidó. Sin embargo, estuvo entre nosotros, manejó las finanzas del ministerio, Cristo le dio la oportunidad, predicó, Cristo le dio la oportunidad, oró, Cristo le dio la oportunidad, ministró a los enfermos, ministró a los endemoniados, Cristo le dio la oportunidad, se encargó de la logística en las cruzadas evangelísticas y sobre todo las logísticas cuando Cristo iba y entraba a las casas, Cristo le dio la oportunidad al mismo Judas, nada que decir. Cualquier cosa, buzón de quejas y reclamos con el mismo Señor Jesucristo. Pregúntele al Señor Jesucristo, ¿pero por qué le dio la oportunidad a Judas? Y el Señor le dirá, pues porque hasta a los Judas hay que darle la oportunidad. Entonces, la última frase del versículo 20 dice, tome otro su oficio. O sea, ahí quedó una vacante. O sea, ese hueco hay que llenarlo. ¿Y con quién lo vamos a llenar? Ah, con cualquiera. No, con cualquiera no. Porque ahí estamos hablando de un cargo fijo ya. Y si es un cargo fijo, no puede ser cualquiera. A cualquiera le damos la oportunidad esporádica en la congregación. A cualquiera le damos la oportunidad esporádica en las células. Pero no a cualquiera le damos un cargo fijo. ¿Está claro esto? Y aquí estamos hablando de un cargo fijo. ¿Está claro esto? Hay una gran diferencia entre lo esporádico, de vez en cuando, y lo fijo. O sea, lo permanente, lo que se mantiene ahí, lo que siempre se va a mostrar. Esto tiene que estar claro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que elegir entonces al sucesor de Judas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características o las condiciones o los requisitos de ese sucesor de Judas? Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. O sea, tiene que ser alguien, note, sí, tiene que ser alguien que haya estado con nosotros. O sea, alguien conocido por nosotros. No puede ser un aparecido. A los aparecidos les damos la oportunidad esporádica, pero a los aparecidos no les damos cargos fijos. ¿De acuerdo? A los aparecidos les damos la oportunidad de vez en cuando, pero a los aparecidos no les damos cargos fijos en la congregación, no les damos cargos fijos en las células. Solamente a los que conocemos, a los que han estado con nosotros caminando un tiempo, que comenzamos a discernir cómo es que son. Entonces dice el versículo 23, y señalaron a dos, o sea, de entre todos los que habían,
si estamos en Hechos 1, pues mínimo había 120 personas en un aposento. 120 menos 11, pues ¿cuántos son? Y entre todos esos dice que solamente 2 cumplían con los requisitos. O sea que tenían un filtro para seleccionar. Se señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Dese cuenta, cargo fijo solamente a uno que conocemos, pero le damos la oportunidad hasta el mismo Judas Iscariote, independientemente de que sea hijo del diablo. ¿Está claro esto? Para colocar en un cargo fijo, liderazgo saludable, clave del éxito, buscamos a los líderes más saludables. Los cargos fijos son para los líderes más saludables. Los cargos fijos son para los líderes más maduros, los que demuestren. A ver, muestre espiritualidad, muestre berraquera espiritual, muestre que ora, muestre que intercede, muestre que es capaz de preparar un sermón, muestre que es capaz de dar una predicación, muestre que es capaz de amar al prójimo, que es capaz de tener paciencia, que es capaz de llegar temprano y no sobre el tiempo, que es capaz de llegar temprano y evangelizar a todo el mundo y saludar a todo el mundo y oír a todo el mundo. Muestre que es capaz de usar la lengua para edificar a los demás y no para chismosear. Los cargos fijos son para gente que conocemos. Los cargos esporádicos pueden ser también para aparecidos, no importa. Pero los fijos, no, de ninguna manera. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 3. Hechos 6, 3, me avisa cuando ya. Iban a escoger a los 7 diáconos. Me avisa, por favor. Hechos, capítulo 6, versículo 3. Iban a escoger a los 7 diáconos. Y bueno, vamos a escoger 7 diáconos, o sea, 7 cargos fijos. ¿A quiénes escogemos? A los que sean. No. A los que estén en la rosca pastoral. No. No. Eso no puede existir en la congregación. Entonces, pues demos la oportunidad, entonces, a los aparecidos. Tampoco. ¿A quién le damos la oportunidad? Si son cargos fijos, tienen que cumplir requisitos. Si vamos a escoger 7 diáconos, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, otra vez, de entre vosotros. Usted lo tiene que conocer. ¿Y cómo hace para conocerlo? Pues para conocerlo, tiene que andar con él y él tiene que andar con usted. O sea, no puede ser un aparecido. Le damos la oportunidad esporádica a todo el mundo, pero los cargos fijos son para los que conocemos. Al conocerlo, nos damos cuenta de que son, mire, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Primero dice buen testimonio. Pero ¿cómo hace usted? ¿Cómo hace usted para conocer si tiene o no tiene buen testimonio? Pues porque han dado con él. Usted le ha dado la oportunidad de que camine para la célula y le ha dado la oportunidad de que haga alguito. Y ahí lo aprende a conocer. En la misma congregación, el culto de domingo, el discipulado entre semana, le ha dado la oportunidad de que haga algo. Ha andado con usted y ahí lo ha empezado a conocer. Y usted dice, yo creo que a este le puedo soltar una responsabilidad más grande. Suéltesela. Así sea de manera esporádica, suéltesela. No asumió, le ganó el peso, la responsabilidad. Vaya y ayúdele a soportar. Porque no es fácil. Usted que lleva una gran trayectoria aquí, pues se dará cuenta que esto no es fácil. Y al mismo tiempo se dará cuenta y va a valorar el hecho de que un aparecido se ofrezca a ayudarle. Y los que llevan mucho tiempo en la iglesia, nunca levanten la mano para nada. Le repito esto, es duro, pero también hay que decirlo. Es que mucha gente que llega, que acabó de llegar, que son aparecidos según mi concepto, pues vienen con toda la disposición para hacer cosas, para ayudar. Lo que hay es que refrenar un poquito, pero suéltele cosas para hacer, no cargos fijos, pero sí de manera esporádica, de repente, de vez en cuando. Porque eso es lo que uno como líder tiene que valorar, el que alguno llega con toda la disposición para ayudar, mientras que hay personas en la iglesia que llevan hasta décadas ahí y nunca levantan la mano para ayudar a nada. Nunca se disponen para nada, nunca ponen el hombro para nada. Es que ni rajan, ni prestan el hacha, ni desocupan el rajadero. ¿No le ha pasado? ¿Y qué es lo que necesita un pastor? ¿Qué es lo que necesita un líder de célula? Ayuda, porque no lo podemos hacer solos. Ayuda idónea. Entonces, que tenga buen testimonio,
que sea lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. ¿A quién le vamos a encargar? Puesto fijo. ¿A quién le vamos a encargar de ese trabajo? Pues a gente que tenga buen testimonio, a gente que esté llena del Espíritu Santo y a gente que esté llena de sabiduría. O sea, requisitos por cumplir. ¿Por qué? Porque el diaconado, el éxito en el diaconado, depende de lo saludable del liderazgo. Si el líder es saludable, si el líder es maduro, espiritualmente hablando, pues su liderazgo, independientemente de que sea en el diaconado, pues saldrá bien, será un éxito. ¿Le damos el diaconado a cualquiera? No. Porque el diaconado, el liderazgo, el ser ujier, el ser obrero, como quiera que se llame en la congregación, pues ya es un cargo fijo. La alabanza, eso es un cargo fijo. ¿Y a quién se le debe dar? Pues se le debe dar a una persona que uno conozca. Esporádicamente, pues esporádicamente a cualquiera. Pero cargo fijo a una persona que uno conozca. Y si la persona ya no está cumpliendo con las condiciones, pues ya no puede tener el cargo fijo. Terminará el pastor, entonces, con autoridad, removiendo del cargo, o la mayoría de las veces la misma persona, por su cargo de conciencia, así argumente otras cosas, terminará retirándose del cargo fijo porque su conciencia no le da para eso. No solamente en Hechos 1, no solamente en Hechos capítulo 6, versículo 3, sino que, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, vaya allá, que es un texto que hemos revisado ya muchas veces. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Me avisa cuando ya, por favor. Pablo le encarga a Timoteo que le dé cargos fijos de predicadores, de predicación, a algunas personas de la iglesia de Éfeso. Pero ¿a quién les va a dar cargos fijos para que prediquen? O sea, ¿a quiénes va a nombrar como líderes? Dice el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, requisito, fidelidad, que sean idóneos, requisito, idoneidad, para enseñar, requisito, que tenga la capacidad de enseñar, ahí van tres, también a otros, requisito, que tenga la capacidad de relacionarse con los demás. Aquí en este versículo mínimo, uno ve 4 requisitos. Fidelidad, idoneidad, capacidad para enseñar y la capacidad para relacionarse con los demás. Lo que quiere decir, si es una persona maltratadora, grosera, no saluda, no se despide, hiere a todo el mundo, es muy soez cuando habla, parece que odiara a la gente, pues usted puede contar con esa persona de manera esporádica. Usted no la rechaza, cuenta con ella de manera esporádica, pero obvio no la puede montar en un cargo fijo. Porque lo que va a hacer con ese cargo fijo es acabarle con la célula y con la otra célula y con la otra célula. La idea en el tema 6 es crear una red celular, pues esta va a acabar con la red celular. Y si se descuida, no solamente acaba con esa congregación, sino con todas las congregaciones de la localidad, por su mal corazón, por su mala manera de usar su lengua, su expresión. Pero ¿cómo hago yo para conocer esto? Volvemos al tema. Una cosa es lo esporádico, de vez en cuando, y otra cosa es lo fijo. ¿Cómo hace usted para entender a quienes yo ubico en cargos fijos? Pues le toca darle la oportunidad a todo el mundo, porque entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se va a dar cuenta usted? Dele la oportunidad. Vaya y ore. No dio pie con bola. Bueno, enséñele, capacítele en la oración, vuelva a dar la oportunidad. Ya está mejorando. Gloria a Dios. De los versículos para que arme una oración. Ya está mejorando. Gloria a Dios. Y está desarrollando fidelidad, puntualidad, disciplina, autodisciplina, amor, gracia para con Dios, gracia para con... Gloria a Dios, hágalo. Y acompáñelo y no lo deje solo. O acompáñela, no la deje sola. Todo el mundo habla mal de él. Que usted no sea también hablando mal de él. Todo el mundo habla mal de ella. Que usted no sea también hablando mal de ella. ¿Cuándo escuchó usted al Señor Jesucristo hablando mal de Judas? Y todo el mundo sabía. ¿Usted no cree que en ese equipo ministerial, en el grupo de los 12, hablaban mal de Judas? Judas tenía unas salidas y pelaba el cobre de una manera impresionante, pero ¿cuándo Jesucristo habló mal de él? Mientras que los demás muy seguramente sí. Pedro y lo reactivo que era, me imagino que los discípulos también. Pero el Señor Jesucristo no, confrontaba de frente.
pero nunca prestó su lengua para hablar mal de una persona que se le puede convertir a usted en ese Teófilo excelentísimo. Y a través de ese Teófilo es que la obra que a usted le está costando lágrimas, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Y usted, ¿qué sabe si va a cegar haciendo uso de esa herramienta que todo el mundo critica, del cual todo el mundo vitupera, el cual no le cae bien a nadie? Los espirituales de la iglesia dicen mucho lo uich, no te juntes con esa chusma, pero ¿quién quita que sea a través de esa chusma transformada por el Espíritu Santo que el Señor le dé crecimiento a la congregación? Porque al fin y al cabo, a lo vil y a lo menospreciado fue lo que escogió el Señor, ¿no? Eso en 2 de Timoteo 2:2. En 2 de Timoteo capítulo 2, el versículo 15, texto también conocido por todos. Ya estoy en la fase final de este punto número 7, unos minuticos más y terminamos. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Me avisa cuando ya, por favor. 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué encuentra usted aquí? Requisitos, condiciones para un cargo fijo. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, un obrero aprobado usa bien la palabra de verdad, usa bien la lengua. Un obrero desaprobado, pues lastimosamente convierte la predicación o la reunión de célula, que pudo haber sido una bendición, la convierte en un espacio es para chismosear, para rajar de los demás. No, hombre. A eso es que se reúnen, ¿sí? Los mundanos, a hablar mal de los demás, a rajar de los demás. ¿Una reunión cristiana para eso? ¿No es cierto que no? ¿Una célula convertida en eso? No. Una célula convertida en una aquelarre. ¿Qué es un aquelarre? Término que significa reunión de brujas. Una célula convertida en un aquelarre. Cosa que alguno diga, yo por allá no vuelvo. Pues, ¿cómo así que no vuelvo? No, imagínense. Cantaron, adoraron, predicaron, oraron, impusieron manos y después se sentaron a rajar de todo el mundo. Yo por allá no vuelvo a esa reunión de brujas. Realmente se convirtió en reunión de brujas. Realmente se convirtió en sinagoga de Satanás. Para eso no es. Nosotros utilizamos la boca para edificar, para bendecir, para orar, para interceder por los demás, para aconsejar, para ayudar en la transformación de los demás, no para dañar a los demás. Eso es un líder saludable. Y si el líder es saludable, pues esa célula va a tener éxito. Va a tener éxito. En 1 de Timoteo, ya esto es lo último que voy a decir por hoy. Solamente voy a señalar 2 títulos. El libro anterior, 1 de Timoteo capítulo 3. Usted encuentra ahí en 1 de Timoteo, no Corintios, 1 de Timoteo 3, encuentra 2 títulos. Un título sobre el versículo 1 y otro título sobre el versículo 8. Y creo que ahí está sumamente claro y será excelente la conclusión entonces. Me avisa cuando ya, por favor. 1 de Timoteo, capítulo 3, ok. Sobre el versículo 1 hay un título y sobre el versículo 8 hay otro título. Y los 2 títulos comienzan con la misma palabra. ¿Qué palabra? Requisitos. Requisitos de los obispos, es decir, de los pastores, o sea, cargos fijos. Y en el versículo 8, requisitos de los diáconos, es decir, cargos fijos. Los cargos fijos tienen que llenar requisitos. O sea, hay que garantizar que el líder sea sano, que el líder sea saludable, que el líder sea espiritual, que el líder ore, que el líder ayune, que estudie, que prepare, que se prepare, que evangelice, que tenga amor, que manifieste el fruto. Todo eso está aquí contenido. Que no manifieste las obras de la carne. Que sea de una conducta intachable, irreprochable, incuestionable su testimonio. Requisitos y requisitos. Para los cargos fijos se requieren requisitos. Para los cargos esporádicos, no. Yo tengo que entender esto. Es que pusieron a orar a fulano. ¿Y qué? Y fulano se parece a Judas Iscariote. Entonces lo estamos haciendo bien. Con tal de que no se le dé un cargo fijo, pues todo está bien.
con tal de que no mandemos a Judas Iscariote, con tal de que no lo designemos, no lo establezcamos como apóstol a las naciones y lo mandemos a predicar el evangelio por toda la tierra, estamos bien. Porque Cristo, el Señor Jesucristo, no nombró a Judas apóstol. Juan no fue contado entre los 12 apóstoles, fue contado entre los 12 discípulos. Cargos esporádicos. Así utilizó el Señor a los discípulos en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vayan a esa ciudad de 2 en 2 y avisen que yo voy a ir para allá. Vayan y preparen la barca. ¿Qué son esos? Cargos esporádicos. Vayan y preparen la posada y preparen la Santa Cena. Cargos esporádicos. Vayan y prediquen allá. Esporádico. Vaya y ore allá. Esporádico. Pero no lo estableció como apóstol a las naciones. ¿Por qué? Porque era un Judas Iscariote. Solamente de vez en cuando. Ya cuando se trata de cargos fijos, termino. Primera palabra del título que hay sobre el versículo 1 y primera palabra del título que hay sobre el versículo 8, requisitos. Y esos requisitos son los que hacen que el líder sea saludable y esa salud del líder es la clave del éxito. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor, y tu revelación alimenta y tu revelación edifica, mi Señor. Y te doy gracias, mi Dios, porque me permites pertenecer a un lugar en donde a nadie se desprecia, a nadie se desecha. A todos se nos da la oportunidad. Y ayúdame, Señor, a no desaprovechar las oportunidades, Señor. Oportunidades para servir. Y entre más oportunidades para servir, mi Dios, me des en mi congregación, mejor para mi crecimiento espiritual. Y hoy yo prometo, mi Dios, que cuando me den una oportunidad para servir, cuando me hagan un llamado para servir, yo no voy a decir que no. Yo voy a decir que sí. Y lo voy a hacer con amor y me voy a preparar y voy a orar y voy a buscar los versículos y voy a preparar el sermón. Señor Dios, para mí no va a ser una carga, para mí no va a ser algo que me mortifique, para mí va a ser un privilegio, va a ser un honor el poderte servir a ti, Santísimo Dios. Y con esto, Señor Dios, me vas preparando para un cargo fijo, para que cuando yo sea lo suficientemente fiel, estable, maduro, espiritual, entonces yo pueda servirte de manera fija. Te doy gracias, Santísimo Dios, por los que en estos ministerios, en estas iglesias, tienen cargos esporádicos de vez en cuando. Y te doy gracias por los que ya tienen cargos fijos, asumiendo liderazgos en células, predicando cada 8 días sin falta. Crea, Señor, en nosotros la conciencia suficiente como para entender que si yo te estoy sirviendo, yo me tengo que santificar. Si yo te estoy sirviendo, yo me tengo que preparar. Si yo me estoy sirviendo, yo respondo, Señor, ni siquiera delante del pastor, sino que yo respondo es delante de tus ojos. Tú eres quien me estás dando la oportunidad de poderte servir, no el hombre. Ayúdame a verlo así, a considerarlo así y a actuar de manera consecuente. Gracias por esta capacitación número 7 te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.